Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? A los corales se les llaman las guarderías del océano. El 25% de la vida marina encuentra refugio en los arrecifes de coral. Están siendo deterioradas de manera muy rápida por la polución, por ejemplo, de pesticidas desde las costas, el turismo, la pesca con dinamita, la sobrepesca en los arrecifes, pero principalmente por el aumento de la temperatura del mar. Se blanquean los tejidos, se mueren y otros organismos colonizan los esqueletos y ya son corales muertos. En Colombia tenemos casi 3.000 kilómetros de costas y cerca de ellos hay dos ecosistemas que son muy importantes para la vida como la conocemos, son hermosos y son la casa de miles de especies. Además, nos protegen contra la erosión y también frente a los grandísimos oleajes que a veces tenemos cerca de las costas. Esos ecosistemas en este momento están amenazados y eso es muy retador porque capturan grandes cantidades de carbono. Estamos hablando de los arrecifes coralinos y los manglares. Científicos y expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios que el planeta vivirá como consecuencia del cambio climático. Hoy estarán con nosotros Lisette Kwan Young, docente de la Facultad de Ciencias y Biotecnología de la Universidad CES, bióloga con doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Vladimir Toro Valencia, docente de la Universidad de Antioquia, ingeniero civil con una maestría en ingeniería, un doctorado en oceanografía física y un postdoctorado en sistemas de monitoreo costero. Juan Camilo Jaramillo, biólogo marino, con una maestría en ciencias del mar y otra en asuntos y políticas del mar. Paola Arias Gómez, ingeniera civil, integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC. El mar ha sido fuente de inspiración de músicos, poetas, pintores y escritores. Incontables culturas han tenido profundos significados en lo que han encontrado allí. La inmensidad del mar nos encanta, pero también nos aterra. Ha sido metáfora de nuestra experiencia existencial y es el lugar donde se originó la vida en nuestro planeta. No solamente eso, sino que también el mar es despensa alimentaria de millones de personas alrededor del mundo y es uno de los principales pulmones del planeta. Hagamos un ejercicio. Respiren una vez. Respiren 2 veces. Una de esas 2 respiraciones provino de la vida del mar. Es impresionante. Colombia es el único país de Sudamérica que tiene 2 mares, el Caribe y el Pacífico. Preguntémosle a nuestros expertos cuál es la importancia de esta riqueza. El territorio completo de Colombia es de alrededor de 2.100 kilómetros cuadrados, de los cuales cerca de 900.000, o sea el 44.86% del territorio colombiano, es agüita salada.
Eso hace que Colombia tenga frontera con países que a veces uno no tiene en la mente, como Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Haití. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Entonces, la cantidad de recursos, de ecosistemas que tiene Colombia con este territorio marino costero hace que se vuelva una potencia en biodiversidad. Significa que ahí también hay muchos recursos pesqueros, recursos de los que se pueden extraer medicamentos, soluciones para problemas ambientales y de salud actuales y futuros. Colombia es potencia en biodiversidad. Además, tenemos esas 2 salidas al mar que nos entregan una gran oportunidad para el comercio y la economía. ¿A quién no le gusta ir al mar? El turismo es una oportunidad inmensa en Colombia, pero un turismo que sea responsable, dejar las playas más bonitas que como las encontramos. Vladimir, vos que vivís frente al mar, ¿qué nos puedes contar sobre las 2 costas de Colombia? Cuando uno ve el Océano Pacífico, uno ve un mar que tiene una extensión bastante importante, con profundidades que en promedio son de 4.000 metros. Se puede desarrollar una fauna, de hecho lo hace así, una fauna mucho más abundante, en términos inclusive de la posibilidad de avistamiento de ballenas. Malpelo tiene uno de los sitios con mayor abundancia de tiburones. Entonces, en términos de abundancia de fauna, por ejemplo, el Océano Pacífico le lleva varios escalones al Mar Caribe. La línea de costa del Pacífico se empieza a encontrar con sitios realmente con una abundancia de biodiversidad en términos continentales importantes. Entonces, Centroamérica es, digamos, el brazo o el lugar por donde vienen todas las aves migratorias de norte a sur y luego de sur a norte. Pero entonces nos vamos para el Caribe y nos encontramos con ecosistemas, por ejemplo, como los de corales. También nos encontramos con ecosistemas importantes como los de manglar. Tenemos realmente puntos de coral, tenemos sitios de coral que se esparcen a lo largo de todo el Caribe y específicamente en el litoral antioqueño tenemos un sitio de coral que se llama Punta Caribaná. Y asociado a Caribaná, del lado del Chocó, del otro lado del Golfo, tenemos sitios en Capurganá y Sapsurro. Esta riqueza natural debería hacernos sentir muy orgullosos y también trae una gran responsabilidad para cuidarla. Juan Camilo, cuéntanos algo que no se nos debería pasar. 2 cosas en particular. Primero, la temperatura. Es un país justo en el trópico, el Ecuador nos cruza por el Amazonas, y la humedad. Y eso es una de las pocas reglas fijas en la biología. Entre más cálido y húmedo sea algo, mucha más propensión al desarrollo de la vida. Cristina, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en los 2 mares de Colombia hay 2.574 especies de peces marinos, 1.192 de moluscos, 641 de crustáceos y 2.860 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos. También hay 6 de las 8 especies de tortugas marinas que existen en el planeta. Los corales tienen muchísimas formas. Por ejemplo, hay unos que parecen cerebros, otros se mueven como si fueran árboles, otros parecen como tubitos. El fondo del mar está lleno de vida. Hay muchas formas de vida ahí. Las barreras de coral están entonces con muchos animales y algas que están cerquita a ellos. Preguntémosle a Juan Camilo, ¿qué son las barreras de coral? Las barreras coralinas, los corales en general, no están en todo el mundo, solamente en las zonas tropicales y algunos en las subtropicales, pero son básicamente animales marinos tropicales. Las barreras de coral o las barreras coralinas son estructuras subacuáticas conformadas por animales coloniales que se llaman los corales, una clase de corales en particular que se llaman los corales pétreos, que producen un esqueleto de carbonato de calcio y están sobre esos esqueletos y esos esqueletos crecen y forman las barreras coralinas. Metano, no. Los corales son estructuras súper frágiles, son seres muy sensibles y no hay que pararnos encima de ellos. Porfis, nunca más. En nuestras costas hay muchas comunidades que dependen de todos los seres del mar para poder subsistir. Ellos pescan principalmente. Preguntémosle a Lisette qué otros beneficios obtenemos de las costas. Uno de los servicios ecosistémicos de los arrecifes, particularmente de los de barrera de coral, es que evita que la energía de las olas
llegue a la costa y cause destrucción o erosión. Por ejemplo, cuando hay temporales tropicales o huracanes, las barreras de coral son las primeras que reciben esa energía. Absorben una parte, disipan una parte, entonces esas olas tan fuertes, tan altas, no llegan a la costa y no causan gran destrucción. Los arrecifes ocupan cerca del 1% de la superficie de la Tierra, pero soportan cerca del 25% de la biodiversidad marina conocida. Esto puede cambiar a medida que conozcamos más, pero lo que quiere decir esto es que en un espacio muy pequeño hay muchos animales. Metano, te veo muy pensativo y reflexivo con lo que hiciste ahorita pisando el coral. ¿Qué otro mensaje tenés para cuidar estos océanos cuando estamos de turistas? Sí, muchos turistas tienen la mala costumbre de llevarse conchas y corales de recuerdo para sus casas. Lo que están haciendo es un gran daño al mar. Las conchas son el hogar de pequeños animales marinos y otros las necesitan como alimento para crecer y desarrollar sus propias conchas. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Regresamos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Los mares albergan gran cantidad de especies y la temperatura del planeta está aumentando y los está afectando. Es momento de que Paola Arias nos cuente cuál es la relación entre el cambio climático y las afectaciones a los océanos. Cuando estamos hablando de cambio climático, tendemos a escuchar que las temperaturas de la atmósfera y de la superficie planetaria han aumentado, pero también las temperaturas de los océanos, y eso ha generado unos gravísimos impactos. Los gases de efecto invernadero son gases que están de forma natural en la atmósfera, pero que la actividad humana emite en una mayor proporción, por ejemplo, asociado a la quema de combustibles fósiles. Esos gases son capaces de absorber parte de la radiación que es emitida por la superficie planetaria. Pero además los océanos también absorben parte de esa energía. Pero asimismo, por ejemplo, el carbono que se ha emitido por la actividad humana ha sido absorbida por los océanos. Y es lo que se conoce como acidificación de los océanos. Y eso ha generado blanqueamiento y pérdida de corales, sobre todo en regiones tropicales. Pero esos no son los únicos elementos que están siendo afectados en los océanos, en donde tenemos menor productividad biológica, y eso está asociado, por ejemplo, en una forma de riesgo para la seguridad alimentaria planetaria, porque muchas personas dependen de esos alimentos que generan los océanos. El deterioro de la barrera coralina, la acidificación de los océanos y la pérdida del bosque de manglar han prendido las alertas. Pero vamos por partes. Primero, hablemos del impacto sobre los corales. Vladimir, ¿qué causa el deterioro de la barrera coralina? Si tú subes la temperatura, ellos realmente empiezan a decir, no, pues este no es el lugar ideal para vivir, y entonces me voy de acá, abandono y dejo estos carbonatos de calcio formados con rocas que ellos han ido formando a partir del tiempo. Entonces ahí es donde se rompe la relación entre las algas y el coral y pierden la coloración. Esto produce blanqueamiento. Miles de especies dependen de los corales para poder vivir. Ellos son las selvas de los mares. ¿Qué pasa si desaparecen? Como cualquier ecosistema, es una red trófica y una red de relaciones entre unas y otras especies. No es una cadena, es una red realmente. Entonces, si uno empieza a remover especies de esa red, la red se empieza a deshacer. Cuando los corales, si es que desaparecen totalmente en nuestras vidas, hay muchos problemas y grandes implicaciones para la supervivencia de la humanidad misma. Es como talar una selva, pues ahí hay animales, en los potreros que quedan hay grillitos y otras cosas, pero no es la abundancia que había en un bosque tropical. Lo mismo con los corales, la vida sigue, pero no la vida con la intensidad que existía antes. Entonces, la alimentación de las personas que dependen de esos arrecifes se va a ver comprometida, la protección de las costas, que además de servir como barreras para esos oleajes que pueden erosionar, también tenemos un problema de aumento del nivel del mar, o sea que entre más alto está el mar, mucho más erosión vamos a tener en las costas. De manera que esto podríamos catalogarlo sin ninguna duda como una tragedia ecológica.
Los ecosistemas de arrecife son la casa de la mayoría de las especies. Miles de seres marinos viven en el fondo del mar. Aquí viene el momento de la pregunta incómoda. ¿Existe alguna actividad humana que sea responsable del deterioro de los corales y de los bosques de manglar? No disponer adecuadamente la basura, por ejemplo, es una de esas tareas que podríamos resolver desde casa que causan deterioro en los manglares y los arrecifes. La basura tarde o temprano, no bien dispuesta, no bien gestionada, no reciclada, termina en las quebradas. Las quebradas tarde o temprano terminan en los ríos y los ríos tarde o temprano terminan en el mar. Y esta basura que termina en el mar termina en los manglares, en los arrecifes y en los pastos, y ya hemos empezado a ver muchos problemas que ocasiona esta contaminación. En el mar, el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico y libera iones de hidrógeno, y al entrar en contacto con iones de carbonato, forma bicarbonato, entonces el pH disminuye. Metano, poco hemos hablado de los manglares. Manglar viene del guaraní árbol doblado. Son ecosistemas fascinantes. Vladimir, ¿qué podemos aprender de los manglares? Los manglares son árboles que crecen cerca de la línea de costa, que son unos árboles que están parados como en zancos. Estos ecosistemas se extienden a lo largo de los ríos. Estos manglares se convierten en las salacunas de otras especies y que ahí entonces depositan sus huevos y ahí es donde se reproducen algunas especies. Y es que los manglares, por ser árboles, con toda la función que tienen de atrapar CO2, lo llevan hacia sus raíces y lo van depositando en el mismo suelo, que desde el punto de vista físico cumplen una labor cuando estamos viendo, por ejemplo, nuevamente procesos de erosión. Cristina, los bosques del manglar son unos de los ecosistemas más amenazados por las acciones del hombre, el intenso aprovechamiento de su madera y leña, la explotación minera y las construcciones con fines turísticos. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Desde 1991, una pequeña iniciativa vio la luz y hoy se ha vuelto una voz muy poderosa para motivar y trabajar por la conservación de los océanos. María José, cuéntanos, ¿cuál fue el objetivo de la Agenda del Mar desde su creación? Es conectar a las personas con los océanos a través de los contenidos que publicamos sobre especies, sobre biodiversidad, sobre ecosistemas marinos, sobre medio ambiente, turismo, deportes náuticos, porque es muy importante tener como ese recorderis todo el tiempo de lo que podemos hacer por los océanos y cómo los podemos conservar. María José, y cuando hablamos de los manglares y de los corales, ¿cómo aporta la Agenda del Mar a la conservación de estos ecosistemas? Trabajamos con las comunidades llevando educación a las zonas. Y en el tema de manglares pasa lo mismo. Y en Colombia hay una apuesta muy grande por hacer restauración, no solo de corales, con ahora lo de la siembra de 1 millón de corales, que es una apuesta espectacular que se tiene, sino también con el tema de restauración de manglares. Y las comunidades están haciendo un trabajo espectacular y hay comunidades, por ejemplo, en el Golfo de Morrosquillos, que ya están vendiendo esos bonos de carbono de los mismos manglares. Entonces hay que conservar el manglar. El manglar era como el patito feo, el que olía maluco, el que los bichitos, y ahora el manglar se volvió ese ecosistema súper poderoso que hay que conservar porque cumple una labor fundamental para nuestro planeta y para la salud de los océanos. Me encanta la pasión con la que hablas de la protección de los ecosistemas marinos. ¿Podrías enviarnos un mensaje para motivarnos a actuar ya? Todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestros océanos, sean cosas buenas o malas, pero lo más importante es que pequeñas acciones positivas por nuestro planeta generan grandes cambios. Si yo recojo un residuo, si separo mis residuos, si uso más el transporte público, si apago la luz, si tengo un uso racional y un consumo responsable, marca la diferencia, porque en la medida en que nos sumemos más personas a hacer eso, esa onda se expande y podemos generar grandes cambios. Porque cuando yo me sumo, invito a otros a sumarse, a estar informados, pues finalmente somos más y se generan cambios mayores. Una de las cosas más lindas que he visto en mi vida sucedió en una de las playas del Caribe. Allá, por la noche, cuando uno agita el agua, el mar brilla, y es porque hay pequeños microorganismos que se llaman fitoplancton. Como si esa propiedad no fuera lo suficientemente mágica, esos microorganismos son responsables de gran parte del oxígeno que respiramos. Quiero agradecer a cada uno de los expertos y expertas que nos acompañaron en el programa de hoy.
Su quehacer como científicos nos motiva a conocer y proteger los océanos sin importar dónde nos encontremos. Quiero dejarlos con unos mensajes finales que ellos tienen para nosotros. Recordar que la acidificación y el aumento de temperatura, es decir, el cambio climático, se dan por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que esto tiene un montón de implicaciones no solo para los organismos marino-costeros, sino para nuestra propia existencia, nuestra propia supervivencia. Incluso desde casa hay muchas cosas que podemos hacer para revertir la trayectoria en la que estamos llevando el planeta, como disponer la basura adecuadamente. Tenemos que empezar a dejar de lado como esta sensación de lejanía. El mar es el principal regulador del clima. Cuando se estén mojando en la calle por tema del fenómeno de la Niña, cuando lleguen a la línea de costa y vean las basuras, piensen que parte de todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde lo que somos, desde nuestro diario vivir. Pero en efecto son los tomadores, los legisladores, los que hacen las leyes, los que tienen la principal responsabilidad de tomar acción en estos problemas. Pero no hay que dejar atrás que todos queremos tener una vida cómoda y agradable y digna. Y para eso se necesita mucha energía. Pero mientras no la usemos masivamente, unas energías llamadas limpias, porque el petróleo y el carbón son abundantes y baratos, el problema no va a cambiar. Esto fue Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta, la serie que nos entrega las claves para entender las consecuencias que traerá la crisis climática. Aquí van algunas recomendaciones para cuidar el mar sin importar dónde estés. El primero, regálale al menos un día al mar. Utiliza transporte público, camina, utiliza la bicicleta, cualquier cosa que te ayude a reducir tus emisiones de carbono. Recuerda, estés o no cerca al mar, todo está conectado, así que los gases que ponemos en la atmósfera podrían acidificar los océanos. Si vas a la playa, déjala más bonita de lo que la encontraste. Puedes tomar una bolsa, recoger los residuos de plástico y dejarlas luego en un lugar seguro. Evita utilizar plásticos de un solo uso y si no tienes otra opción, no los dejes abandonados por ahí porque podrían llegar a los ríos y luego a los océanos. Utiliza siempre algo que sea reciclable, ve y recicla. Finalmente, si vas a bucear o caretear, no toques ni te lleves nada. Los ecosistemas marinos son muy frágiles y todos los seres de la tierra dependemos de ellos. Ahora sí, Metano Alberto, marinero, ¡leven anclas! ¡Suelten las amarras! ¡Velas al viento! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.